Esta no es mi historia, es la de mi hija. Se llamaba Teresa. Murió hace 2 semanas, se suicidó por sobredosis. Me llamó justo antes del acto para informarme de sus intenciones y los motivos. Por supuesto, le supliqué entre lágrimas que no siguiera adelante con lo que había planeado. Pero se mantuvo firme en su decisión, y con creciente horror comprendí que no era un farol, ni una súplica desesperada de atención o consuelo. Cuando colgó el teléfono, supe con certeza que ya estaba prácticamente muerta. Lo supe desde el momento en que dijo: «Papá, Ray está aquí». Llamé inmediatamente a la policía, sabiendo que podrían localizarla mucho antes que yo. Pero también sabía que sería demasiado tarde. La encontraron en la cama, aparentemente en un sueño profundo y tranquilo, con una mano cruzada sobre el estómago y la otra extendida a un lado, con la palma hacia arriba, los dedos doblados como si agarrara algo, quizás otra mano, pero el otro lado de la cama, el lado de Ray, estaba vacío. Esta también es la historia de Ray. Murió poco más de 1 año antes que Teresa. Recibió 2 disparos, uno en la mano derecha, que había extendido a modo de defensa. La bala le atravesó el celular y la palma de la mano antes de alojarse en el azulejo de la pared del baño, donde había intentado esconderse desesperadamente por última vez. La segunda bala le dio en el cuello y se desangró rápidamente, solo en el frío suelo. Fue una de las 9 personas que murieron en su edificio de oficinas ese día. 8 de ellas pensaron que era un lunes más en el trabajo, sin saber que no saldrían con vida al final del día. El 9º en morir, el tirador, no tenía intención de volver a salir. Ray había llamado a Teresa durante su hora de almuerzo ese día. Ella estaba en casa, y ver su nombre iluminando su celular y haciéndolo vibrar la hizo sonreír. Casados solo 3 meses, la pareja aún se encontraba en esa joven y fugaz etapa de luna de miel, y Ray solía encontrar cualquier excusa para llamar a su esposa desde el trabajo si el tiempo se lo permitía. «Hola», respondió ella con una sonrisa en su voz. ¿Por qué el hombre siempre era atropellado por una bicicleta cuando iba camino al trabajo?, preguntó Ray. «No lo sé», respondió Teresa. «¿Por qué lo hizo?». «Porque estaba atrapado en un círculo vicioso», dijo Ray. Teresa se rió entre dientes. El chiste no era tan gracioso, pero a Ray siempre le había encantado el humor cursi, y su alegría al contar estos chistes horribles le proporcionaba a Teresa más placer que el propio remate. Por ejemplo, había usado una frase para ligar ridícula para conquistarla. «Toca mi camisa», le había dicho un extraño en un mar de gente apiñada en una fiesta en el apartamento de una de sus novias, hacía 2 años. «¿Sabes de qué está hecha?». «De madera de novio». Teresa se rió a carcajadas. Primero, porque la frase para ligar era realmente graciosa. Y segundo, porque Ray, alto y atractivo con un toque bobo, estaba tan feliz de usarla con ella, con una sonrisa contagiosa y cautivadora al instante. Y por muy mala que hubiera sido la frase, había funcionado. Habían estado juntos desde entonces. «¿Cómo va tu día?», dijo Teresa, sentándose a la mesa de la cocina. «Viviendo el sueño», respondió Ray con sarcasmo. «De hecho, mi presentación salió bien esta mañana. Tengo que presentarla de nuevo ante el personal directivo el miércoles. Las cosas pintan bien». «Es una gran noticia», dijo Teresa. «Realmente lo es», dijo Ray con satisfacción en su voz. «Sabes, si esta propuesta sale adelante, deberíamos celebrarlo. Irnos a algún sitio». Hubo una pausa por parte de Ray. «Me parece una idea maravillosa», respondió, solo que ahora parecía un poco distraído. «¿Tienes algún lugar en mente?». «No lo sé», dijo Teresa, pensativa. «Cheryl tiene esa cabaña que dijo que siempre podríamos usar. Deberíamos aceptarla algún día. Ella y Brad la venderán antes de que la usemos. Sería genial escaparnos». Ray no respondió. «Cariño», dijo Teresa. Tras un momento de vacilación, preguntó: «¿Oíste eso?». «¿Oír qué?», dijo Teresa. Pero antes de que él pudiera responder, lo oyó. Una detonación fuerte, un estallido lejano, que llegaba del teléfono. «Ray, ¿qué fue eso?». «No lo sé», dijo, y por el sonido de su voz, caminaba. Su voz sonaba temblorosa. «¿Rayo?». Se escuchó un segundo ruido fuerte, todavía lejano pero más cercano, y Teresa sintió que se le enfriaban las manos cuando creyó oír a una mujer gritar. «Voy a averiguar qué pasa», dijo Ray. «Te llamo luego». «Ray», dijo Teresa, pero él ya se había ido. Dejó el celular sobre la mesa y se quedó mirando a la pantalla negra. Se levantó de repente de la mesa de la cocina, fue al fregadero, llenó un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Mirando el teléfono, deseó que sonara de nuevo para mostrar el nombre de Ray. No sonó.
Teresa corrió a contestar. Llamó al celular de Ray. Saltó el buzón de voz. Llamó a su teléfono de escritorio. También saltó el buzón de voz. Llamó a recepción en su oficina. No hubo respuesta. Volvió a dejar el teléfono sobre la mesa de golpe, con las manos temblorosas. Le costaba recuperar el aliento, no imaginar lo peor, convencerse de que lo que había oído no significaba lo que ella creía. Un instante interminable después, sonó su teléfono. Lo cogió de inmediato. «Ray», dijo. «Cariño», susurró con tono urgente. «Hay un hombre con una pistola». Teresa se hundió en la silla. «¿Dónde estás?», preguntó, susurrando también sin darse cuenta. «Estoy en un baño al final del pasillo de mi oficina. Se mató a Mark. Lo vi». Su voz temblaba, al borde del llanto o del pánico. «Ray, cuelga y llama a la policía», dijo. «Sí», insistió. «Ya vienen». «De acuerdo», dijo. «Tranquila». Se lo dijo tanto a sí misma como a Ray. «¿Dónde está?», preguntó. «No lo sé», dijo. «Lo vi al final del pasillo. Lo vi dispararle a Mark. Entré porque era la puerta más cercana. No sé si me vio». «¿Cerraste la puerta?», preguntó. «La puerta no cierra», dijo con un sollozo entrecortado. «Estoy en uno de los cubículos. Está cerrada». Teresa comenzó a llorar en silencio, mientras la desesperanza de la situación de Ray la embargaba. «¿Quién es él?», preguntó ella. «No lo sé. Lleva una máscara. Un pasamontañas». Creo que, Ray dejó de hablar de repente al oír un fuerte estallido, inquietantemente cerca. Dudó y respiró hondo, tembloroso. «Te amo, Rese», susurró, su voz ahora aún más baja, apenas audible. «No», objetó ella, y se deslizó de la silla al suelo de la cocina, con el teléfono apretado contra su oreja. Se oyó otro golpe, pero esta vez no era el disparo de un arma. Era el sonido de una puerta al abrirse de una patada y chocar contra la pared. Ray respiró hondo, jadeando. «Ray», susurró Teresa. «Van». El sonido de la puerta de un baño al ser pateada. «¡No!», gritó Ray, y el sonido de su desesperación hizo que todo el cuerpo de Teresa se entumeciera. «Ray», dijo Teresa más fuerte. «Van». El sonido de la puerta del cubículo abriéndose de golpe. «¡No!», gritó Ray. «Ray», gritó Teresa. «Van». El sonido de un arma. Y entonces, todo quedó en silencio en la casa durante varios segundos mientras Teresa luchaba por respirar. Finalmente, gritó. El tirador era un hombre llamado Vincenzo Yan. Había trabajado en el departamento de ingeniería, un piso más abajo de la oficina de Ray en marketing. Un empleado descontento típico con problemas maníaco-depresivos. Al menos, esa era la historia que reportaba la prensa. Vincent había logrado matar a 8 de sus compañeros y luego se había suicidado al oír las primeras sirenas que se acercaban. Las siguientes 24 horas fueron un borrón para Teresa. En un estado de shock, respondió a las preguntas de la policía, identificó el cuerpo de su esposo, con el rostro pálido pero inconfundiblemente suyo, y realizó las llamadas necesarias a amigos y familiares. Y en ese intervalo, Teresa lloró, con el cuerpo aplastado por el peso de un dolor casi insoportable, un dolor físico suficiente para hacerle aceptar la idea de que tal vez la mataría. ¡Qué clemencia!, pensó. La noche de la muerte de Ray, había dormido el sueño profundo y artificial de los drogados, su cuerpo sucumbiendo al cóctel que su mejor amiga Cheryl insistía en darle. Teresa no había preguntado, ni siquiera le importó, qué pastillas eran, pero se las tomó todas y rápidamente se dejó llevar por el cálido abrazo del sueño, donde su dolor, al menos brevemente, no pudo alcanzarla. Al despertar al día siguiente, se preguntó brevemente por qué le dolía tanto el pecho. Solo tardó un instante en recordarlo, y las lágrimas fueron inmediatas. Se dio la vuelta y apoyó la palma de la mano en el lado de la cama de Ray, donde el colchón estaba frío y vacío. Tras su llanto, oyó voces al final del pasillo. Cheryl y la madre de Teresa hablaban en tono sombrío. Teresa miró el reloj. Era poco después del mediodía. Las pastillas para dormir de Cheryl la habían hecho dormir más de 11 horas. Teresa se incorporó en la cama y se secó las lágrimas, reprimiendo conscientemente la pena hasta lo más profundo de su estómago. Tomó su celular de la mesita de noche, más por costumbre que por necesidad, y se dirigió al baño arrastrando los pies, accionando un interruptor. La luz la invadió, y por un instante absorbió su propio y lastimoso reflejo. Ojos hinchados, mejillas manchadas, nariz roja. Respiró hondo, temblorosa. Entonces su teléfono vibró en su mano y dio un salto. La pantalla decía, Ray.
Teresa lo miró fijamente, con una mezcla de incredulidad y confusión recorriendo su cerebro. Ella contestó. Hola. Su voz era apenas un graznido. ¿Por qué el hombre siempre era atropellado por una bicicleta cuando iba camino al trabajo? Preguntó Ray. Teresa luchó por respirar, y cuando por fin pudo, lo hizo con un jadeo entrecortado. Se alejó un paso involuntariamente del espejo, como si se alejara de lo que oía. Su mente corría al sentir una repentina oleada de esperanza luchando contra su persistente tristeza, y se preguntó si tal vez lo de ayer no había sido más que un sueño increíble. Porque estaba atrapado en un círculo vicioso, concluyó Ray. ¿Ray? Dijo Teresa. Sí, cariño. Respondió. ¿Qué pasa? El chiste no estuvo tan mal. Ray, ¿dónde estás? Preguntó. Estoy en el trabajo, dijo con una risita. Acabo de salir de una reunión. Mi presentación salió bien. Tengo que presentarla de nuevo ante el personal superior el miércoles. Las cosas pintan bien. Teresa no respondió. ¿Rs, estás bien? Preguntó. Teresa se miró en el espejo, su máscara de Halloween de dolor. Sentía como si el suelo se inclinara bajo sus pies, y su cerebro, aún con los últimos restos de las pastillas de Cheryl, era un pantano de pensamientos contradictorios. ¿Rs? Dijo de nuevo. ¿Qué día es hoy? Preguntó. ¿Qué? Es lunes, dijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es martes, dijo. No, empezó Ray, pero se detuvo. Hubo silencio en ambos extremos del teléfono por un momento. Entonces Ray preguntó. ¿Oíste eso? ¿Oír qué? Preguntó. Entonces lo oyó, y una sensación de déjà vu la invadió. Se oyó un fuerte disparo, un estallido lejano, por el teléfono. ¿Qué fue eso? Dijo Ray, y por el sonido de su voz, estaba caminando. Ray, espera, dijo Teresa. Se oyó otro ruido fuerte, todavía lejano pero más cercano, y Teresa oyó a una mujer gritar. Voy a averiguar qué pasa, dijo Ray. Te llamo luego. No. Dijo Teresa, pero él ya se había ido. Teresa dejó el teléfono en el lavabo del baño y lo miró fijamente, con el pelo cayendo sobre sus ojos. Sacudió la cabeza con fuerza, intentando librarse de la confusión que le impedía concentrarse. Se pasó los dedos por el pelo y luego tiró de él con frustración. Volvió a coger el teléfono y llamó al móvil de Ray. Buzón de voz. Llamó a su teléfono de escritorio. Buzón de voz. Llamó a la recepción de su oficina. El mensaje de salida le informaba de que, debido a los trágicos sucesos de ayer, la oficina estaría cerrada el resto de la semana. Teresa frunció el ceño y volvió a dejar el teléfono en el lavabo. Segundos después, volvió a sonar. La pantalla decía, Ray. Ella respondió sin decir nada. ¿Rs? Preguntó Ray, con una voz que denotaba pánico. Escúchame. Hay un hombre armado. Teresa comenzó a sollozar y su mano temblaba tan violentamente que apenas podía sostener el teléfono cerca de su oído. Estoy en el baño al final del pasillo de mi oficina. Cariño, mató a Mark. Lo vi. La voz de Ray temblaba, al borde de las lágrimas. Teresa no dijo nada. Llamé a la policía, continuó Ray. Ya vienen de camino. Respiró hondo, tembloroso. Teresa se sentó en el suelo y se llevó las rodillas al pecho. Empezó a balancearse. No sé dónde está ahora, dijo Ray. Lo vi al final del pasillo. Lo vi dispararle a Mark. Entré porque era la puerta más cercana. No sé si me vio. Pero la puerta no cierra. Estoy en uno de los cubículos. Hubo un largo momento de silencio. «Rs, háblame», exigió Ray desesperadamente. Ray, dijo entre sollozos. No pudo articular palabra. No sé quién es este tipo, dijo Ray. Lleva una máscara. Un pasamontañas. Creo que es, pero Ray dejó de hablar de repente al oír un fuerte estallido, inquietantemente cerca. Dudó y respiró hondo, tembloroso. Te amo, Rs, susurró. Por teléfono, Teresa oyó el sonido de una puerta al abrirse de una patada y chocar contra la pared. Ray se quedó sin aliento. Teresa revivió el sonido de la puerta del baño al abrirse de una patada, el sonido de la desesperada protesta de Ray y, finalmente, el disparo. Y entonces, en el silencio que siguió, Teresa revivió por segunda vez el dolor de la muerte de su marido. No le contó a nadie sobre la llamada. Ni a Cheryl ni a su madre. No podía explicárselo a sí misma, y mucho menos a nadie más.
Las dos habían seguido haciéndole compañía durante todo el día, contestando llamadas, atendiendo a personas preocupadas, intentando que Teresa comiera y gestionando los detalles del velatorio y el funeral de Ray, programados para el sábado por la noche y el domingo por la mañana, respectivamente. Pero sobre todo, estaban allí simplemente para asegurarse de que Teresa no estuviera sola. En sus momentos de vigilia, la trataban como a una muñeca de porcelana antigua, delicada y frágil. Teresa durmió casi todo el día, incluso sin la ayuda química de Cheryl. Apenas comió, algo que angustió a su madre. Ella todavía estaba en la cama al mediodía del día siguiente, miércoles, 2 días después de la muerte de Ray, cuando sonó su teléfono celular. La pantalla decía, Ray. Su cuerpo se entumeció y empezó a llorar en silencio. Respondió, Ray, dijo en voz baja. ¿Por qué el hombre siempre era atropellado por una bicicleta cuando iba de camino al trabajo? Preguntó. Teresa terminó la llamada inmediatamente, apagó el teléfono por completo y lo tiró a un lado. Se tumbó en la cama y lloró. El tercer día, jueves, Teresa estaba sola en casa. Cheryl y su madre tenían otras cosas que hacer y no habían salido desde el lunes por la noche. Teresa se había duchado, cepillado el pelo e incluso se había maquillado un poco. Sentía los brazos débiles y pesados al hacerlo. Pero intentó sonreír con cansancio mientras insistía en que estaría bien si su madre y su mejor amiga la dejaban sola un rato. Cuando su teléfono celular sonó poco después del mediodía, estaba sentada en la mesa de la cocina, la brillante luz del sol que entraba por las ventanas le hacía doler la cabeza después de tanto tiempo pasado en la oscuridad de su dormitorio. Ella respondió con voz débil, porque estaba atrapado en un círculo vicioso. Hubo silencio al otro lado del teléfono y por un momento Teresa se preguntó si Ray estaba realmente allí. Finalmente se rió y preguntó, ¿cómo hiciste eso? No estoy segura, dijo ella. ¿Estás bien? Preguntó. Suenas raro. Teresa respiró hondo. ¿Sabes quién es Vincento Young? Preguntó. Sí, creo que trabaja en ingeniería. No lo conozco muy bien. Lo que sí sé es que todos los días, a la hora del almuerzo, come una cebolla como si fuera una manzana. Nunca había visto nada igual. Ray tiene un arma, dijo Teresa. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? No me preguntes eso ahora, respondió ella. Tiene un arma y va a empezar a disparar. Tienes que salir. Yo no, pero entonces Ray se detuvo al oír el disparo. ¿Qué fue eso? Escúchame, dijo Teresa. Tienes que salir del edificio. Ray guardó silencio un momento. Luego dijo, vale. Me voy. Y entonces el teléfono se quedó en silencio. Teresa dejó el teléfono sobre la mesa y lo miró fijamente. El polvo flotaba silenciosamente a través de un rayo de sol que caía en cascada por la ventana y caía con calidez en el dorso de su mano. Se preguntó cómo seguía brillando el sol, como si el mundo entero no estuviera envuelto en dolor como ella. Su teléfono volvió a sonar. Ray. Ella respondió, bebé. Lo vi, susurró Ray. ¿Dónde estás? Preguntó ella. Estoy en el baño al final del pasillo de mi oficina. Cariño, mató a Mark. Teresa terminó la llamada y volvió a dejar el teléfono sobre la mesa. Se tapó los ojos con las manos y lloró. El viernes, poco después del mediodía, Teresa estaba sentada a la mesa de la cocina con Cheryl y su madre. Las tres tomaban té en silencio, con las encimeras y casi todas las superficies disponibles cubiertas de cestas de regalo y flores. La madre de Teresa y Cheryl charlaban en voz baja mientras Teresa permanecía en silencio, con la mirada fija en su teléfono, que parecía una pizarra en blanco sobre la mesa frente a ella. Las 12:03 pasaron sin que nadie la llamara. Teresa rió entre dientes sin alegría. Se había asegurado a propósito de no estar sola para la llamada de Ray de hoy. Si volvía a llamar, esta vez quería testigos. Pero una parte de ella sabía que no la llamaría si no estaba sola. ¿Está todo bien, Reese? Preguntó Cheryl. Teresa apartó la vista del teléfono silencioso. Sí, susurró, y dio un sorbo a su té. Volé desde el otro lado del país para el velatorio y el funeral de Ray. La madre de Teresa y yo nos tratamos con cordialidad, pero también nos evitábamos lo más posible por el bien de Teresa. Me impactó su aspecto. Cansada, demacrada y desconsolada, por supuesto, pero también angustiada de una manera que no parecía un simple duelo. La abracé fuerte varias veces durante esos 2 días, siempre sin palabras, deseando poder hacer algo para aliviar el peso de la tristeza que la oprimía. Teresa me contó después que había guardado su teléfono durante esos 2 días de actividades.
Pensó que tal vez asistir a la ceremonia de recordar la vida de Ray, ver su rostro sereno mientras yacía muerto en su ataúd y luego observar con sorprendente indiferencia cómo descendían su cuerpo a la tumba, pondría fin definitivamente a sus llamadas diarias. Pero el lunes, sola en casa por segunda vez en la semana desde la muerte de Ray, su teléfono volvió a sonar. Consideró no contestar, pero no pudo resistirse, con una sensación de añoranza y desesperanza en el pecho. «Ray», dijo ella. «¿Por qué el hombre siempre era atropellado por una bicicleta camino al trabajo?», preguntó Ray, y Teresa rompió a llorar. Durante los siguientes días, Teresa vivió en la niebla. Siempre contestaba la llamada de Ray. Algunos días, dejaba que la conversación se desarrollara como el primer día, saboreando esos primeros instantes fugaces en los que Ray aún estaba feliz y vivo. Otros días, interrumpía su broma para preguntarle algo, como dónde había dejado la llave de la caja fuerte o dónde había archivado los papeles del seguro. Confundido pero dispuesto a colaborar, Ray siempre respondía a sus preguntas. Algunos días, ella aprovechaba esos primeros instantes para expresarle su profundo amor, y sollozaba cuando él le devolvía el suyo. Pero entonces, demasiado pronto, el sonido de un disparo ponía fin a su conversación. Y entonces un día, semanas después, sonó el teléfono y Teresa dijo, «Hola, cariño», y esperó a que Ray comenzara con su chiste de la bicicleta. Hubo una pausa y Ray dijo, «Reese, ¿te llamé hoy temprano?». Una frialdad que no podía comprender recorrió el pecho de Teresa. «¿Qué? No, no lo hiciste». «Es muy extraño», dijo Ray. «Tomé el teléfono para llamarte y de repente tuve una sensación de déjà vu. Como si ya te hubiera llamado hoy». Una lágrima cayó silenciosamente por la mejilla de Teresa. No encontraba palabras. «¿Está todo bien?», preguntó Ray. «Te extraño, cariño», susurró. Ray rió entre dientes. «Yo también te extraño», respondió, más como una pregunta que como una afirmación. «Te veo en unas horas». «No, no lo harás», dijo ella. «Reese, ¿qué?». Y entonces se detuvo. «¿Oíste eso?». Teresa colgó el teléfono. Sus pensamientos se llenaron de confusión y una extraña sensación de esperanza. Todas las conversaciones anteriores habían estado cargadas de una fuerte sensación de lo inevitable. Sin importar lo que Teresa le dijera, Ray siempre acababa muerto en el suelo del baño de su oficina. Pero hoy, parecía recordar algo, y su conversación había tomado un rumbo diferente por orden de Ray. Y Teresa empezó a preguntarse qué pasaría si insistía más, si se esforzaba más para que Ray actuara de otra manera. Al día siguiente, cuando Ray llamó, Teresa tomó las riendas de la conversación. «Ray, necesito que me escuches atentamente y me respondas lo antes posible. ¿Cuántas maneras hay de salir de tu oficina? De tu departamento, quiero decir». «¿Qué?», dijo. «Respóndeme», insistió. «Ahí está la puerta principal. Directamente al departamento de informática, y a la izquierda me lleva al pasillo principal. Hay una segunda puerta que pasa por recursos humanos, pero que justo termina en el pasillo principal al final. Y luego está la puerta del balcón. ¿Por qué me preguntas esto? Toma tus llaves». «No tomes nada más», insistió Teresa. «Pasa por el departamento de informática. No vayas por el pasillo. Ve a tu coche y vuelve a casa. Ahora mismo». Hubo una pausa, y luego Ray dijo, «Está bien. Está bien, voy». Y la comunicación se cortó. Teresa se quedó sin aliento mientras esperaba. Caminaba de un lado a otro. Momentos después, su teléfono volvió a sonar. «Reese, escúchame. Hay un hombre armado». Teresa gritó de frustración y arrojó su teléfono al otro lado de la habitación, donde golpeó la alfombra y se deslizó por el suelo. La siguiente vez que llamó, Teresa preguntó, «Ray, ¿el balcón de afuera de tu departamento tiene escaleras que bajan al patio?». «Sí», dijo. «¿Por qué lo preguntas? ¿Y desde allí se puede llegar al estacionamiento?». «Sí». «¿Qué pasa?». «Vete», insistió Teresa. «No me preguntes nada. Solo sal por el balcón y sube a tu coche. Hazlo ahora. Vuelve a casa». «¿Está todo bien?», preguntó. «Vete», gritó y colgó el teléfono. Pasó un minuto, luego 2. Teresa apenas respiraba mientras miraba su teléfono. Pasaron 5 minutos sin que Ray la llamara. Por fin pudo respirar. Teresa estaba en su cama. Le dolía la espalda mientras estaba sentada, encorvada sobre su teléfono. Por primera vez desde el día de su muerte, no hubo una segunda llamada, y Teresa no tenía ni idea de qué esperar. Estaba sumida en un aturdimiento casi irreflexivo cuando oyó abrirse la puerta principal.
Dio un salto y casi gritó. La puerta se cerró y oyó pasos. Saltó de la cama, salió corriendo del dormitorio y corrió por el pasillo hasta el recibidor. Y, aunque fuera imposible, allí estaba él, alto, desgarbado, bobo pero apuesto, aunque su piel era de una palidez mortal, casi azul. Le sonrió, aunque frunció el ceño con preocupación. Su boca esbozó una pregunta, pero ella corrió hacia él y se arrojó a sus brazos. Tenía frío, un frío mortal, y Teresa jadeó. ¿Está todo bien?, preguntó, y su voz sonaba como la de las mañanas cuando recién se despertaba, temblorosa y sin uso. Todo está bien ahora, dijo Teresa, llorando en su hombro y abrazándolo más fuerte que nunca. Y a cambio, Ray también la abrazó con fuerza, pero sus manos eran como hielo sobre su espalda, su cuerpo rígido contra el de ella, y aunque su oreja estaba presionada firmemente contra su pecho, no podía sentir los latidos de su corazón, un hecho que descartó tan rápido como se dio cuenta. Teresa decidió contárselo todo. Sentada a la mesa de la cocina, le tomó la mano helada entre las suyas mientras le contaba todo, desde el tiroteo inicial en la oficina de Ray, su muerte, su funeral y sus llamadas telefónicas diarias. Él la miró con la mirada perdida, sin que su rostro reflejara alarma, confusión ni siquiera recuerdos mientras ella hablaba. Se recostó en su silla y lo observó un momento. Tabula rasa, pensó con tristeza mientras lo miraba. No tenía hambre. No tenía sed. Se contentó con sentarse en silencio hasta que Teresa le indicó cómo moverse. Su corazón se dolía con la contraposición de alivio y terrible confusión, y lo observó atentamente, incapaz de ocultar la evidente perplejidad en su rostro. Sin embargo, Ray nunca le preguntó qué le pasaba. Esa noche, Teresa llevó a Ray a su dormitorio, donde él permaneció de pie, inerte, a los pies de la cama, mirándola como si nunca hubiera estado allí. Ella lo desvistió y, al hacerlo, se dio cuenta de que llevaba su ropa de trabajo, no el traje con el que lo habían enterrado, el traje que había llevado el día de su boda. Retiró las sábanas y le dijo que se acostara. Él lo hizo en silenciosa obediencia. Se deslizó a su lado y lo besó. Su beso le resultaba familiar y desconocido a la vez. Sus labios eran suaves y pasivos donde antes siempre habían sido firmes e insistentes, y no había calidez en ellos. Pero la textura y el sabor eran los mismos, y Teresa casi lloró al abrazarse de nuevo. Hicieron el amor, Teresa iniciando y guiando donde Ray siempre había tomado el control antes, y mientras su corazón rebosaba de alegría al ser abrazada por su esposo una vez más, su cuerpo se estremeció ante la frialdad de su tacto. Cuando Teresa despertó a la mañana siguiente, con la luz del sol rozando sus párpados, extendió la mano sin abrir los ojos. Pero sus dedos no encontraron nada. El lado de la cama de Ray estaba vacío, con las sábanas levantadas como si nunca hubiera estado allí. Se incorporó bruscamente. «Ray», gritó. No hubo respuesta. Registró la casa, llamándolo varias veces. Pero ya no estaba. Regresó al dormitorio, confundida y triste. ¿A dónde se había ido? ¿Volvería? Y entonces, poco después del mediodía, sonó su teléfono. La pantalla decía, «Ray». Ella contestó, «Ray». «Rese», dijo, con la voz aún más ronca y desfasada que antes. «No te preocupes. Sé que hay un tirador. Voy a casa». La línea se cortó y Teresa dejó el teléfono. Sintió un nudo en el pecho en una cacofonía de emociones, tristeza, esperanza, frustración e incluso miedo, que se dio cuenta de que ya casi no podía sentir nada. Pero regresó a casa. Y esto se convirtió en su nuevo patrón, el nuevo círculo vicioso en el que estaban atrapados. Cada día llegaba a casa, cada día más pálido y más frío al tacto, su personalidad se hundía aún más en el cascarón vacío en el que se estaba convirtiendo, un vacío tras unos ojos que antes habían sido tan apasionados y llenos de vida. Teresa tenía que decirle que se sentara, que comiera, que se bañara. Era como un anciano que estaba perdiendo el uso de sus facultades, y Teresa se convirtió en su cariñosa, pero confundida y algo aterrorizada, cuidadora. Y cada mañana, el lado de la cama de Ray volvía a estar vacío, y poco después del mediodía llamaba a Teresa desde el trabajo para decirle que volvía a casa. Teresa notaba que cada vez su voz sonaba más como si la arrastraran sobre piedras. Como si sus cuerdas vocales se estuvieran deteriorando, pensó. No tardó mucho en que su semblante se equiparara a su voz. Empezó a verse más marchito físicamente, su alta figura se encorvaba, sus ojos se agrandaban en las cuencas, mientras su rostro se volvía aún más pálido y sus mejillas más hundidas.
Teresa permitió que este ciclo continuara durante meses, su amor por su marido la encerraba en un infierno viviente, pero ella misma estaba llegando rápidamente al punto de colapso, su bienestar emocional y mental se marchitaba junto con el rostro de Ray. Vuelvo a casa, le había dicho por teléfono, con una voz que parecía piedras polvorientas frotadas entre sí, apenas reconocible para ella. Espera, había dicho. Ray, no. No vuelvas a casa. Quédate ahí. No pasa nada. Quédate ahí. No, respondió lentamente y sin emoción. No, si me quedo aquí moriré. Vuelvo a casa. Teresa colgó el teléfono, lloró y esperó una vez más el regreso de su esposo. Lloró porque su esposo había muerto. Lloró porque estaba vivo y, sin embargo, moría cada día más ante sus ojos. Lloró porque se sentía unida a él en el bucle que su muerte y su amor habían creado. Y lloró porque estaban juntos de nuevo y, sin embargo, se sentía completamente sola. Finalmente, el día que Teresa se quitó la vida, tomó una decisión que le llegó con facilidad y sin miedo. De hecho, la idea le brindó el primer consuelo que había sentido en el año transcurrido desde la muerte de Ray. Quizás la clave para escapar de este infierno era morir ella misma. Más precisamente, morir junto a Ray mientras dormían juntos en la cama. Y por la mañana, cuando él se fuera, quizás ella también podría irse. Irse, pero juntos. Me llamó esa tarde para contarme su historia, su plan y despedirse. La escuché con terror y asombro mientras me contaba los detalles de su miserable vida en los meses transcurridos desde la muerte de Ray. No podía aceptar su historia como cierta, pero al mismo tiempo supe, por el tono de su voz cansada pero decidida, que mi hija me estaba contando la pura verdad. ¿Ray está ahí ahora?, le pregunté. Sí, dijo ella con cansancio. ¿Quieres hablar con él? No respondí, pero entonces oí a Teresa decir a lo lejos: soy papá. Habla con él. Se escuchó un sonido de movimientos arrastrados, seguido de una respiración áspera. ¿Ray?, dije, y me sorprendió descubrir que mi propia voz temblaba. No respondió, pero pude oírlo mientras lo intentaba. Solo oí el sonido de su respiración trabajosa y los tonos vagamente reconocibles de su voz mientras intentaba hablar. Pero sus palabras eran confusas, su voz desperdiciada. Teresa recuperó el teléfono. Tengo que irme, papi. Cariño, no hagas esto, dije, llorando, pero intentando contenerme. Te quiero. Tu madre te quiere. Déjanos ayudarte. Tiene que haber otra manera. Teresa empezó a llorar. No hay otra manera, papi. Esta es la única manera. No, insistí. Aún tienes mucho por lo que vivir. Deja que te lleve lejos de allí. Puedes venir aquí. Quizás Ray ya no venga a ti si no estás allí. Sentí que le seguía el juego, aunque no estaba segura de creerle del todo. Papá, hay algo más, dijo, respirando hondo y exhausta. Estoy embarazada. ¿Estás? Empecé a decir, pero luego me detuve. Se me hizo un nudo en la garganta. No podía respirar. Mi mente lo recompuso todo. Teresa estaba embarazada. Y Ray llevaba muerto más de un año. Es de Ray, dijo, respondiendo a la pregunta que no le había hecho. Pero no terminó la frase. No sé qué es. Solo sé que no puedo, papi. Simplemente no puedo. Lloró. Se despidió de mí por última vez, ignorando mis súplicas. Y entonces terminó la llamada. Ya les conté cómo la encontró la policía. La autopsia reveló que había muerto por consumir una gran cantidad de somníferos que su mejor amiga, Cheryl, había dejado. La autopsia también reveló que llevaba varios meses de embarazo. Insistí en que este detalle nunca se le revelara a su madre. Aunque estamos distanciados y distantes, hay horrores que una madre debería evitar cuando se trata de su propio hijo. Así que esta, como dije, es la historia de Teresa. Y la de su esposo Ray. Y puede que no me crean, pero es una historia absolutamente real, por fantástica que suene. Ahora le creo a Teresa, aunque hace 2 semanas, cuando me contó su historia por primera vez, claro que dudé de ella. Ya no dudo de ella, ni un solo detalle. Porque cada día me llama para contármelo todo de nuevo.